Vamos a estar en Ezequiel 37, libro del profeta Ezequiel. ¿Están ahí? Oramos por la palabra, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Cada una de estas familias hemos venido no por una costumbre, no porque tenemos el tiempo, sino porque somos necesitados de una palabra, Señor, que nos dé dirección, sino porque necesitamos, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón, pueda dar su efecto por el cual ha sido enviada. Así es que te pido, Señor, que uses mi vida, mi boca, Señor, y que toda palabra que no sea, Señor, necesaria para la edificación, no permitas que salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar en el versículo 9. Dice la palabra del Señor: y me dijo, Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Tome su lugar. Inquietando mi corazón, de hecho quería compartirla el miércoles, y sentí de Dios, a veces no todos estamos los días miércoles, dije quiero que la escuche la iglesia, que podamos entender. Y a ese mensaje estaba yo pensando y le puse los soplos de Dios. Y estaba pensando en nuestro Dios, el Dios que nuestra mente no nos ayuda o no nos alcanzaría para comprender qué tan poderoso es nuestro Dios. Cada día que tú y yo hablamos con Dios, Dios nos sorprende. Cada día que tú y yo nos presentamos delante de Dios, Él nos sorprende, porque muchas veces tú y yo venimos con culpas, venimos con ciertas cosas y nos sentimos que no somos, o que no deberíamos de ser privilegiados para estar en su casa, para estar en el secreto, para hablar con Él, porque la misma palabra que el Señor nos ha dejado escrita nos direcciona, nos dice, nos da un estándar de vida del cual muchos de nosotros estamos lejos de esa palabra. Aunque venimos a la iglesia, aunque cantamos muy bonito, aunque levantamos nuestras manos, pero cuando se trata de cumplir la palabra de Dios, estamos muy retirados. Y cuando tú sientes, no sé si sea tu conciencia, sea el enemigo, y sientes hasta un redarguir y dices como que no puedo entrar, no soy digno de orar. Pero Dios nos sorprende. Dios siempre se ha mostrado a la humanidad con ese amor, porque Dios es amor. Y Dios, estudiando la palabra del Señor, me di cuenta que Dios desde el principio utilizó algo muy especial de Él, que es el soplo. Y el soplo de Dios produce en el humano efectos no iguales, porque para un humano puede ser un efecto de muerte y para otro puede ser un efecto de vida. Y yo le llamé soplos de Dios porque así lo dice la Escritura. Ahorita lo vamos a ir desarrollando, porque a través de la Escritura, a través del estudio de la palabra, me doy cuenta que hay varias veces, en varias ocasiones, donde esta palabra soplo, que nosotros podemos escucharla y entenderla, es soplar, pero para Dios
es un espíritu que produce vida o produce también muerte. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor que Él, el Padre, sopló sobre el hombre que no tenía vida, que era solamente un barro, un yeso ahí. Y cuando Dios sopló en el hombre, le impartió de él vida. Y el hombre entonces vino a ser un ser viviente. Entonces el primer soplo en la escritura, por lo menos en la humanidad, lo vemos produciendo vida. El siguiente soplo lo encontramos en Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo de Israel se encuentra en ciertos problemas, que nosotros le llamamos problemas que para Dios no, algún medio de transporte para cruzar al otro lado. Y Moisés, en lo poco que él podía conocerle, que conoció a Dios más que nosotros, en lo poco de su conocimiento, él dijo: estad tranquilos, estad quietos, vamos a ver la manifestación del Señor. Y todos conocemos la historia. Donde quiero ir es al soplo, porque dice el Señor que él sopló toda la noche. Vino un viento recio y dividió las aguas. El soplo de Dios vino con fuerza y con poder. Dios manifestándose al pueblo como el Padre, como el protector, como aquel que en medio de nuestras circunstancias, tú y yo, lo único que necesitamos es el soplo de Dios. No necesitamos decirle: ven, Señor, a este lugar. Solamente decirle: sopla. Y vino el soplo de Dios y dividió el mar rojo. Cantares capítulo 4, versículo 16. Viene un tercer soplo, y ese es el soplo del amor. Todos sabemos que el libro de Cantares es un libro poético, pero revela cosas que Dios quiere mostrar para con su iglesia, para con su pueblo. Y viene el soplo del amor. Más adelante lo voy a desarrollar, solamente estoy mencionando algunos soplos. San Juan capítulo 20, versículo 22. Ahora ya no es el Padre, sino ahora es el Hijo. El Hijo está frente a sus 12 apóstoles. Los apóstoles se van a quedar solos, humanamente hablando, porque Jesús en San Juan 14 les ha anunciado que Él se va, que va a la casa del Padre, de donde vino tiene que regresar. Y están un poco tristones los apóstoles, y Él les da una palabra de confirmación. Después de la muerte Él resucita, se muestra a ellos, y ahora Él dice: reciban al Espíritu Santo. Pero Él sopla. Ahora el Hijo está soplando al Espíritu y está produciendo en los apóstoles una identidad. O sea, que si alguien no se cree hijo de Dios, hija de Dios, necesita el soplo de Jesús. Y el soplo de Jesús nos va a dar una identidad, que somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. No somos una pulga, una garrapata, un animal rastrero. Usted y yo somos hijos de Dios. Y si en esta noche Satanás le está diciendo: tú no eres una hija de Dios, bueno, al final vamos a ministrar para que Jesús venga y sople su espíritu, el cual nos adopta como hijos de Dios. Pero también yo veo no solamente al Padre, no solamente al Hijo, sino que ahora veo al Espíritu Santo soplando. En Hechos capítulo 2, versículo 2. Todos sabemos estos versículos, los hemos leído muchísimas ocasiones. Yo creo que en todo el año, en más de 10 ocasiones, cualquier predicador que se sube a este lugar en algún momento va a tomar a Hechos capítulo 2. Y ahí vemos al Espíritu Santo. Dice: y un viento recio que soplaba.
se asentó sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles y fueron llenos. Pero usted tiene que leer Hechos capítulo 1 versículo 8, donde Jesús les está diciendo: no se muevan de aquí. Si ustedes se mueven, ¿saben qué? Los van a hacer polvo allá afuera. Cuando ustedes salgan del aposento allá afuera, los van a hacer polvo. Satanás los está esperando para que los tiente. Ustedes no se muevan de aquí hasta que reciban el poder, hasta que venga el Espíritu Santo y los llene de poder. Y entonces usted y yo somos hijos de Dios, somos creados por el Padre, somos hijos de Dios. Pero no solamente somos hijos de Dios, sino que Dios nos ha dado poder y autoridad, porque tenemos el soplo de Él en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios, cuando usted lee la Biblia y lo encuentra con E mayúscula, estamos hablando del ruaj de Dios. Y ese ruaj de Dios, ese soplo de Dios, ese Espíritu de Dios en nosotros nos produce poder y autoridad. Y es por eso que el enemigo no quiere que usted sepa que usted puede adquirir poder en el Espíritu, en Dios. Porque el enemigo sabe y entiende que si usted se lo cree, si usted lo toma, usted le va a hacer estragos grandes al enemigo. Porque usted no es, vuelvo a repetir, no es cualquier persona. Usted es una hija o un hijo de Dios. ¿Están aquí? Mismo el Espíritu Santo volvió a soplar y ahora vemos el soplo sobre personas específicas que Dios las usaría algunos 50 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y empezar a escribir lo que ahora usted y yo tenemos en nuestras manos o dentro de alguna aplicación que se llama Biblia. La Biblia fue escrita por 40 autores, escritores. 40 personajes fueron llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice la carta del apóstol Pedro. Estos hombres fueron inspirados. Vino el Espíritu de Dios, sopló sobre esos hombres, y estos hombres, empezaron a escribir la palabra del Señor. Pero también me habla de otro soplo, y es un soplo que está en Isaías capítulo 11, el soplo de juicio. Lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 7. Por eso yo decía que Dios, cuando sopla, el soplo de Dios o los soplos de Dios tienen tonalidades diferentes, efectos diferentes en la vida del ser humano. Ahora, el versículo que leímos, que es Ezequiel capítulo 37, versículo 9, y me dijo: profetiza al Espíritu. Si usted tiene su Biblia o lo está viendo en pantalla, la palabra Espíritu es E minúscula, y eso tiene que ver con el espíritu del hombre. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, otra vez, el espíritu del hombre: así ha dicho el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Espíritu. Y ahora sí es la E mayúscula, que tiene que ver con el soplo de Dios. Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, lo que estamos viendo en este capítulo 37 es un cuadro. Hay muchos escritores que interpretan de maneras diferentes o con diferentes lupas esa visión del valle de los huesos secos.
Pero hay algo que yo puedo ver sobre este valle, es de que estos huesos habían quedado sin vida. No había en ellos esperanza. Ya de hecho los huesos no estaban juntos, no estaban reunidos como un esqueleto, sino que estaban dispersos. La pierna por un lado, la pata por otro lado, la mano por el otro lado, el brazo por el otro lado, y toda esta parte, ¿verdad?, del cuerpo por otro lado, la columna por otro lado. Pero empezó a haber un trabajo del profeta de tal manera que dice que se juntaron hueso con hueso. Ya cuando estaban juntos, hueso con hueso, no tenían vida, hasta que Dios le dijo al profeta: profetiza, profetiza y dile al espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla. Ahora, en alguna ocasión, quizá alguno de los hermanos se ha de recordar que en algún momento me tomé un tiempo para hablar acerca de estos vientos, de estos soplos de Dios. Y yo quiero que usted me ayude y que usted pueda entender el propósito de Dios de este mensaje. Y lo estoy diciendo un domingo antes de tener nuestra reunión de inicio de año, de la dirección que Dios nos ha dado para este año 2023. Pero lo que tú y yo vamos a vivir en los próximos meses, si tú no tienes el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, las promesas que Dios suelte sobre la familia, sobre la iglesia, sobre tu persona, no va a tener efecto, porque no hay espíritu de vida. Tú vas a seguir la vida, tú vas a vivir la vida, pero no la vida espiritual. Quiero que veamos entonces, vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 13. Y quiero hablar acerca de lo que el profeta Ezequiel profetizó, hablándole a los cuatro vientos, a los cuatro soplos del Señor. Y en Oseas capítulo 13, versículo 15, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Esta es una palabra que está diciendo que él enviaría el viento solano, el soplo solano. Y el soplo solano lo que haría es secar, marchitar. Y este tiene dos efectos en nuestra vida. Un efecto es el soplo de Dios solano, cuando tú y yo lo pedimos para que seque toda carnalidad, para que seque toda obra de la carne que está o estamos en lucha, en guerra, que a veces tú y yo no sabemos cómo hacerle. Ya le hemos intentado de una manera, ya le hemos intentado de otra, y ese efecto de la carne sigue tan vigente y tan poderoso en nuestra vida. Y solamente el viento de Dios solano puede secar, puede marchitar, puede traer muerte sobre esa carne, esa parte de nuestra vida. Pero también por el otro lado, cuando Dios lo envía, cuando tú y yo hemos escuchado la palabra de Dios y tú y yo somos sordos a su palabra, cuando usted y yo pasamos y omitimos la palabra y decimos: esto no es para mí. Pero tú sabes que la palabra que se está compartiendo, que se está dando, tú y yo la necesitamos. Y entonces lo que Dios va a traer es una muerte
donde tus frutos, aquello que tú lo tienes como sustentable, aquello como que tú lo tienes como seguro, Dios va a empezar a minar. Dios va a empezar a romper aquellas cosas que tú tienes como seguridad, de tal manera que tú empieces a tocar fondo, de tal manera que tú pidas la gracia de Dios. En Génesis capítulo 41, solamente voy a mencionar versículo 23. Este viento dañaba al trigo allá en Egipto. En Ezequiel capítulo 17, versículo 7 al 10, también vemos que en Palestina dañaba las viñas y toda planta general. O sea, que este viento puede producir muerte espiritual o puede producir en nosotros vida. De tal manera que todo aquello que estaba estorbando nuestro crecimiento pueda morir. Si usted se está preguntando que si está cayendo el agua, creo que sí. Eso parece. ¿Sale? Para que ya me siga prestando atención. Hermanos, la palabra del Señor es muy clara. Dice que Dios no puede ser burlado. Y también dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así es que este viento solano puede producir una muerte en la carnalidad, en aquello que tú y yo no podemos atacar, y que el enemigo se levanta y muchas veces nos detiene. Muchas veces, hermanos, nos sentimos mal delante de Dios porque hay efecto de la vida pasada todavía en nuestros días. No sé si me estoy dando a explicar. Hay veces que nosotros decimos: no es posible, pero yo ya tengo 35 años en el evangelio, ¿y cómo es posible que siga batallando con este mugre pecado? Hay veces donde uno dice: ya, ¿cómo le voy a hacer